Bienvenidos a The Cloud Time, este nuevo episodio. Gracias a nuestros Radio Escucha. Por aquí, compañero Gustavo, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Y para los que nos escuchan, buenos días, buenas noches, porque no sabemos en qué momento nos van a escuchar, así que bueno, saludos a todos. Y hoy, pues como siempre emocionado de producir contenido de valor para toda esta comunidad, no solo acá en la República Dominicana, sino los alrededores. Hoy tenemos un invitado, pues especial, porque hemos decidido traer una arista distinta, pero no porque sea distinta quiere decir que no sea interesante. Es de lo más interesante, es muy necesaria y todo el mundo está hablando de eso, debe continuar hablando de eso y debe siempre tener los temas de seguridad en la mente. Los debe tener claro y los debe tener claro de la mano de alguien que conoce muy bien del tema, y con eso le hago la introducción a nuestro amigo Julio Ureña. Julio es especialista técnico de seguridad y cumplimiento de Microsoft Caribe. Julio, dejo que tú mismo complementes esa introducción. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Luis, por la introducción y la invitación a este podcast, este nuevo formato que tienen ustedes para pues, aportar un poco ahí de conocimiento a la comunidad y de alguna forma esparcir el conocimiento, que entiendo que es súper interesante. Muy agradecido de aquí de estar con ustedes y pues esperamos que el día de hoy pues, podamos conversar un poco alrededor de seguridad de una forma simple, llana, pero que podamos sacarle provecho a la conversación que vamos a tener. Claro que sí, Julio, y sobre todo lo de simple y llano, yo creo que sí es importante, porque si bien el mundo y la tecnología también ha ayudado a complicar mucho, creo que los roles nuestros es tratar de hacer eso complicado, eso difícil, lo más invisible posible, y si no invisible completamente, al menos que sea por lo menos fácil de digerir. Y en el tope de eso, quería yo desde la simplicidad, porque eso comienza a veces como con los nombres que les ponen a las iniciativas, a las soluciones El marketing. Bueno, pues, bueno, hay gente que definitivamente es buena para eso, ¿no? Para lo difícil hacerlo o pegajoso o por lo menos un poco más fácil. Y hoy en esa misma tónica hemos decidido hablar de algo que ya el nombre llama la atención, ¿no? De Zero Trust, y el Zero con Z además, ¿no? Creo que es enfático eso allí. Pero bueno, yo no voy a hacer ni siquiera la introducción, porque yo te voy a dar ese plato fuerte a ti, Julio, porque estuve leyendo un caso de éxito que me pasó por las manos, una historia de referencia, vamos a decirlo así, en donde hubo una implementación de Zero Trust, de pronto en algo donde pudiera ser interesante, porque siempre es sensible los temas de seguridad de la información cuando tiene que ver con dinero. Entonces era una inversora global. Y una de las cosas que más me sorprendió del caso cuando lo desarrollan, que ya de por sí es interesante, es todos los productos que atravesaron ese caso de éxito, porque generalmente uno siempre asocia que, bueno, yo implementé o usé X o Y producto, quizás uno, quizás dos, pero yo la verdad que quedé impresionado, porque fue desde el escritorio hasta el directorio activo arriba en Azure, pues pasando con las soluciones desde Microsoft 365, escritorio, servidor. Oye, ahí de verdad, hablando de Zero Trust, eres completamente transversal en la organización o vertical, como tú lo quieras ver. Entonces, pero bueno, yo nada más hice este intro, así que, ¿qué nos puedes decir acerca de eso, Julio? Sí, creo que la razón por la que empecé la conversación y decir que íbamos a hablarlo de una forma simple es porque a veces lo relacionado a ciberseguridad para las personas que no necesariamente están envueltas, digamos, en ese mundo técnico, pudiera parecer complicado, como lo es todo. O sea, por ejemplo, ustedes que son súper en el tema de desarrollo, cualquier persona que se sienta al lado de ustedes y ve todo ese código, o sea, no lo puede entender. Y la verdad es que el trabajo nuestro es poner esa magia detrás en lo que no se ve, y que la experiencia de los usuarios, pues de alguna forma sea simple, sea que puedan utilizar los productos, los servicios de una forma, digamos, rápida y que sea eficiente.
para al menos ellos poder tener esa interacción con la tecnología. Porque la verdad es que la tecnología, aunque viene a simplificarnos la vida de una forma general, no quiere dejar dicho que no necesite ese factor humano detrás y toda esa parte de pensamiento, análisis para ponerla a funcionar. Y ahí es donde entra el tema de Zero Trust, digamos, como parte de la ecuación. Y Zero Trust es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo. Ni siquiera fue Microsoft como tal que crea el concepto de Zero Trust. Es un concepto que, digamos, es una práctica que se viene desarrollando en el tiempo. Hay algunas compañías que han lanzado sus propios papers de cómo ellos ven el Zero Trust. Por ejemplo, Google tiene digamos, un modelo en donde ellos hablan del Zero Trust. Nosotros tenemos el nuestro. Y digamos que es una forma en que las empresas pueden entender cuál es la forma más óptima de ellos poder implementar un modelo de Zero Trust. Ahora la pregunta es, ¿qué es Zero Trust? Digamos, puesto de una forma sencilla, es un principio en el cual nosotros asumimos que todo viene de un lugar no confiable. O sea, en donde yo no confío en nada. Ninguna solicitud que yo recibo en mis sistemas, yo no la confío. Y entonces parto de 3 principios fundamentales para yo poder hacer, digamos, un análisis o validar esa conexión que estoy recibiendo a mi sistema. Y es de verificar explícitamente el uso de la menor cantidad de privilegios posibles y asumo el compromiso, asumo la brecha. Y este es muy interesante, esa última, porque es algo que aquí en Microsoft desde hace mucho tiempo ya hemos venido conversando y hablándolo hacia la industria de asume la brecha. ¿Y qué es esa asume la brecha? Bueno, en Microsoft nosotros somos 150 y tanto de miles de empleados a nivel mundial. Imagínate esa gran cantidad de personas. Y lo que el equipo de seguridad de nosotros dice, mira, de esos 150,000 personas, nosotros asumimos que ya hay personas que de alguna forma lo han comprometido. Alguien les robó sus credenciales, alguien tiene acceso a su cuenta que no son ellos. Y entonces, como ya asumo que hay, digamos, un atacante dentro de la corporación o con acceso a recursos posibles de la corporación, entonces yo establezco mis mecanismos de defensa verificando todo explícitamente. O sea, no voy a confiar ni siquiera en ti, que tienes el badge de Microsoft, que tienes el usuario y password. No, yo necesito que tú cumplas con una serie de, digamos, elementos que para mí son los que definen que realmente eres tú quien dices ser y que yo te voy a dar el acceso a la tecnología, a la información, a lo que andes buscando, siempre y cuando tú cumplas con la condición que yo he establecido para ti. Y más o menos en eso va el tema de Zero Trust, en donde nosotros de alguna forma siempre vamos a verificar todo lo que intenta tener acceso a la información, pues para partir de ahí nosotros poder de alguna forma definir de qué método queremos utilizar para proteger la información. Si tú quieres, por ejemplo, pudiéramos hacer algunos ejemplos que sean quizá un poco más sencillos para las personas puedan comprender de una forma puntual. Y podemos hablar del caso que vivimos hoy, el remote work. Todo el mundo está desde la casa. Pasamos de un día de trabajar en la oficina al otro día a trabajar desde la casa. Y definitivamente, o sea, no tenemos que ser especialistas en ciberseguridad para darnos cuenta de que hay un riesgo asociado con ese movimiento. Imagínate, Luis, ahora tú tienes los desarrolladores trabajando desde su casa Así con el es. código fuente de la empresa que para ti es tu patrimonio. Entonces tú dices, oye, Mejor dicho, imposible. Así mismo es. ¿Y cómo me hago para yo poder asegurar que este recurso, que para mí es, digamos, vital, no caiga en manos equivocadas por la condición ahora que tengo en Remote Work? Y mucha gente se hizo esa pregunta. Y pues quizá todo el mundo empezó por lo tradicional,
Y eso tradicional, bueno, pongo una VPN y me conecto. Eso es fácil. Cuando tú tienes que el uso de tu VPN es un 20% de la población. Pero entonces tú sacas el 100% de la población y entonces tu VPN simplemente no va a ser funcional. Y hay cosas que sencillamente es muy difícil manejarla a través de una VPN por la condición. Y la ventaja que tiene hoy en día la nube es que nos da esa posibilidad, que nosotros podamos utilizar recursos directamente de donde quiera que estemos, obviamente con sus niveles de controles de forma general. Entonces vamos al punto, vamos al caso donde pues ahora Gustavo, que es un empleado de Sieben, se va a mover para su casa a trabajar. Él trabajaba con algunos sistemas y ahora necesita tener ese acceso, pero desde su casa. Es una problemática. Entonces yo como administrador de seguridad, pues necesito dar este acceso. ¿Qué elementos voy a tomar en cuenta para explícitamente verificar que sea Gustavo que está entrando a los sistemas? Pues voy a hacer su identidad, obviamente, en lo que hoy en día nosotros conocemos como su usuario y su password. Hay otros elementos ahí que entran, pero voy quizá a manejarlo de esa forma sencilla. Luego entra el computador o el dispositivo que utilizas para conectarte, porque hoy sabemos que bien, podemos utilizar la computadora, pero están los celulares, están las tablets, está la televisión incluso, o sea, cualquier dispositivo puede ser utilizado para conectarse. Luego tenemos la red, ¿de dónde te conectas? Tus direcciones IP y toda esa parte. Y luego, ¿a qué recursos quieres tener acceso? Entonces vemos que estamos hablando de cuatro puntos. La identidad, de dónde te está conectando, o sea, el dispositivo, la red que estás utilizando para conectarte, el medio, y a qué quieres tener acceso. Entonces, cuando tenemos esos 4 elementos, lo que en Microsoft hemos diseñado es una protección alrededor del recurso reflejada hacia la identidad. ¿Cómo así, Julio? Bueno, vamos a poner que el recurso sea Exchange. Alguien quiere tener acceso al correo electrónico. Necesito desde mi casa poder conectarme al correo electrónico. Súper bien. Lo típico es que yo voy, entro al site del correo, entro mi usuario y password y tengo acceso al correo. Hasta ahora, todo bien. Pero entonces tengo la problemática que ese usuario que está conectándose desde su casa al correo empresarial tiene documentos dentro del correo empresarial que son confidenciales. Y yo como responsable de cumplimiento de seguridad dentro de la institución, pues no me puedo dar el lujo de que esa persona descargue un documento confidencial en su equipo personal. Entonces eso es un problema, porque entonces ahora yo necesito que el usuario tenga acceso, pero no puedo dejar que él descargue, porque el dispositivo posiblemente donde descargue es un dispositivo que no sea confiable. Y entonces ahí es donde empieza a entrar el diseñar cómo yo quiero que sea la experiencia del usuario cuando venga de un dispositivo que es confiable, cuando venga de un dispositivo que no es confiable. Y pongamos algunos ejemplos. El empleado de Sieben se llevó la laptop del trabajo para poder resolver. La laptop del trabajo es una laptop que está, digamos, con su antivirus, está con todas sus políticas de seguridad y, digamos, está, para mí, es confiable, porque todo lo que está en esa laptop es patrimonio de la empresa. Y yo estoy cómodo cuando un empleado entra desde la laptop de la empresa hacia los recursos de la empresa, en este caso el correo electrónico. Bien, entonces el usuario va, pero como el usuario no está en Sieben físicamente, sino que se va a conectar de su casa, es una red diferente, entonces yo puedo decir, bueno, mi principio de Zero Trust en este caso es que yo primero tengo que verificar tu usuario y tu password. Bien, está bien, correcto. ¿El dispositivo donde te estás conectando es de la empresa o es personal? No, es de la empresa. Ay, ¿cómo yo sé que es de la empresa? Bueno, puede ser que sea miembro del dominio o que yo tenga digamos, un Mobile Device Management como es Intune, que me permite pues, controlar o entender si el dispositivo es o no de la empresa o si está en cumplimiento o no en cumplimiento. Bien, entonces es el usuario y el password, el dispositivo de la empresa, pero está conectándose desde una red no segura. Pues entonces, para yo darte acceso al recurso, entonces te voy a pedir Multifactor Authentication.
Y ahí ya empieza el tema de cómo yo empiezo a definir una política. Y bueno, si me pasas el Multi-Factor Authentication, te doy acceso al recurso de manera general. Puedes hacer lo que quieras. Ahora, imaginémonos el caso diferente. La computadora, no sé, no quiso prender en la mañana y el desarrollador necesita programar, porque para eso le pagan. Y entonces su hija, que digamos, no sé, ese día no tenía clase en el colegio, y él quiere usar la computadora de su hija, pero su hija es muy curiosa. Entra al internet, ha descargado 2 o 3 virus, lo tiene ahí, el antivirus a veces, el que tiene quizá no funcione bien y la computadora pudiera estar infectada. Entonces, ahora este usuario quiere conectarse a su correo, tiene el usuario y el password, todo bien, pero se está conectando desde un dispositivo no confiable. Bien, como está conectándose a un dispositivo no confiable desde una red no confiable a un recurso que para mí es crítico, pues yo puedo decir, bueno, como te estás conectando a un dispositivo no confiable, te voy a pedir Multi-Factor Authentication, pero no voy a dejar que tú descargues información a ese dispositivo confiable. Todo lo vas a ver desde la web. Tú vas a poder editar tu documento, como lo podemos hacer con Office Online. Tú vas a poder trabajar el documento de manera en línea, pero no vas a poder descargar el documento a ese dispositivo porque ese dispositivo no es confiable. Y más o menos ahí empieza el tema de Zero Trust, en donde yo empiezo siempre a verificar, en donde te doy el acceso que tú requieres para ejecutar una acción específica. Y pues así yo defino o empiezo a definir elementos de protección, independientemente de donde tú te estés conectando, o sea, para esto yo ni siquiera tengo que tener un software instalado en ningún equipo, simplemente con la identidad y la forma en que tú te conectas a los recursos, pues lo puedo hacer. Y ahí más o menos, Gustavo, Luis, es donde entra este tema de Zero Trust y por qué es importante, mucho más ahora en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Wow, mira, más claro, más básico que ese típico ejemplo que todos estamos en este momento viviendo, Julio, yo creo que no lo has podido poner. Te agradezco eso porque quienes nos van a ver y que nos van a escuchar se van a identificar de inmediato con eso. Aunque te confieso, fíjate, tú comenzaste tu narrativa con una frase que todavía estoy tratando de procesar. Si yo tuviese esos zapatos empresariales, eso de asume la brecha, o sea, es decir, tú tienes que dar por sentado que estás comprometido y que realmente tienes que trabajar. Entonces, en lo que pienso, y es muy común bueno, no quiero mezclar componentes culturales, pero si tengo que tratar de también hacer lo básico, resulta que creo que si yo no tengo el problema, yo no actúo. Es decir, si yo no tengo realmente una necesidad, como que no le busco una solución. Y este tema como tú mismo lo dices, del trabajo remoto por el COVID, hizo que, digamos, que nuestra dinámica se acelerara, que en lo que jamás había pensado, ahora tengo que no solo pensarlo, sino ponerlo en el frente de mi negocio, pues pensando en continuidad operativa, pero es wow, ¿no? O sea, tengo que asumir que tengo una brecha por la cual debo ya de antemano de procurar vigilar y todo eso. Entonces, yo me imagino que estas discusiones o estas conversaciones con los clientes de, oye, asume tu brecha, y no sé si esa sea la forma en la cual se hable realmente una conversación, pero es, oye, tú lo tomar en cuenta porque casi que sí la tienes, quizás no te has dado cuenta, es como prender la luz y saber que tienes en ese momento un problema, pero nunca le habías tenido que prender. Ahora como que tienes que encenderla para poder darte cuenta allí de lo que tienes y entonces cómo vas a actuar tú como organización. Es interesante eso, ¿no? Ahí lo que sucede es que es una realidad en la que vivimos a nivel de ciberseguridad. Hay muchas empresas que piensan que están seguras. Es su pensar, es su entender. Y mira, si tú me preguntas hace cuánto, 4 años, las empresas que yo trabajé como, digamos, responsable de tecnología o trabajé en soporte técnico o trabajé en el departamento de servidores, tú me preguntabas a mí, a Julio, Julio de hace 4 o 5 años,
Julio, ¿tú crees que la empresa estaba segura? ¿Cuándo tú estabas? Yo, sí, 100%. Porque, o sea, estamos trabajando para que la empresa esté segura. Pero lo que pasó fue en mi carrera profesional que hubo un switch y yo pasé de defender siempre a atacar. Y hace aproximadamente unos 3, 4 años empecé a hacer hacking, empecé a hacer seguridad ofensiva, empecé a pasar de la teoría de cómo funciona un atacante a yo hacer la práctica. Y entonces, obviamente, mi mente cambió totalmente. O sea, no es lo mismo que yo ahora lo sé hacer y entiendo las malas prácticas que yo hacía, que yo diría que, bueno, fue obra y gracia de Dios que nunca me llegó a pasar nada mientras estuve en esos sitios. O quizá nunca me di cuenta y estuvieron ahí Sí, los atacantes. así es, así es. Ese es la duda que siempre va a quedar, ¿no? O sea, inclusive a muchos le pasa, piensan que todo está bien, que todo está seguro y resulta que desde hace años tienen allí una brecha de seguridad importante, ¿no? O sea, inclusive tengo anécdotas mías de hace unos años atrás que fue así también. O sea, resulta que se había descubierto una brecha en una aplicación, y estando en la nube y todo, y resulta que cuando se hizo un avalúo completo, se hizo una consultoría de seguridad real, pues resulta que ya los hackers tenían casi 5 años adentro. O sea, viendo información, tomando información, o sea, y para mí yo decía, bueno, la base de datos tiene una clave y un password, que no lo sabe, tiene un firewall, que para conectarse allí necesita un IP en un firewall, y bueno, todo, no pudo haberse comprometido la data, ¿no? De seguro no pasó nada. Y resulta que cuando tú agarras y obvio y evalúas el asunto y ves que el hacker colocó unos scripts en el mismo servidor donde la IP sí es válida y todo aquello, pues te das cuenta de que estaba desnudo sin saber. Es así, por eso es lo que pasa, que hasta que a veces no te encuentras con el problema y puede ser que no tengas que detonar, puede ser que yo Claro. te esté utilizando a ti como trampolín, no me También. interesa lo que encontré en tu infraestructura, no, o sea, tú entras al internet y te encuentras historias de incluso ventas de compañías, o sea, te vendo acceso a una compañía de 300 usuarios, 500 usuarios, 1000 usuarios para que tú entres a hacer tu juego, lo que tú quieras dentro de esa compañía, porque quizá no me conviene hacer nada ahí adentro, pero entonces tú tienes otros casos en donde yo sé que tú me puedes pagar, por ejemplo, un ransomware, y yo puedo encriptar tu información, secuestrar la data, y entonces voy a donde ti a pedirte un rescate, y entonces ahí ya la cosa empieza a ponerse diferente. Pero el principio de Zero Trust lo que trata de forzar a las empresas, y aquí quizá Gustavo respondiendo un poco la pregunta de se asume la brecha, o sea, yo se lo digo a mis clientes, ¿qué pasaría si hoy Julio Ureña tiene acceso a tu empresa? ¿Qué pasaría si yo tuviera acceso a tu red? ¿Qué pasaría si yo tuviera acceso a un usuario de tu organización? ¿A qué yo tuviera acceso? A qué data confidencial tuviera acceso, tú tuvieras la forma de identificar que no es el empleado que se está conectando, está haciendo diferentes transacciones, tú tuvieras la capacidad de detectar ese tipo de cosas. Entonces, si tú te miras en un espejo y te haces la pregunta y tú dices, ¿tengo yo o no? ¿Tengo la capacidad de detectarlo? ¿Tengo la capacidad de entender ese tipo de riesgo si se presenta en mi organización? Y a veces la respuesta va a ser no, o la respuesta va a ser sí, o la respuesta va a ser quizá. Uno nunca sabe, dependiendo de cómo uno comprenda cómo está estructurada la organización. Pero eso no deja de ser una realidad que como representantes de organizaciones tenemos que entender y asumir de que el riesgo está ahí y que por eso es importante que se definan diferentes controles que nos ayuden a nosotros a mitigar lo más posible el riesgo, porque el riesgo siempre va a estar presente. El esfuerzo que comúnmente se hacen con iniciativas como esta, como Zero Trust, es para yo reducir ese riesgo que tengo de que en algún momento alguien pueda comprometer mi organización. O sea que aquí sería la forma del punto de vista de todos pueden ser culpables hasta demostrar lo contrario. Más o menos. Así es.
Oye, Julio, voy a tomar un punto porque justo iba a hacerte una pregunta, creo que comenzaste a responderla y es una organización de tamaño medio, porque quizás yo sé que tu audiencia principal, pero no la única, desde el rol que tú ocupas, son escenarios siempre bueno, lo que puede entenderse como una cuenta corporativa, en donde se supone hay una, que sí la hay, no digo que se suponga porque se entienda que no es así, pero digamos, son organizaciones que tienen divisiones, departamentos, gerencias, vicepresidencias, o sea, de alguna manera están organizados desde el punto de vista de la administración, de la operación de IT, entienden de seguridad, eso ya comprendieron que es aislado, gente aislada. Eh, ¿Por dónde comenzaría? O sea, porque de todo esto que tú estás hablando, y yo retomo un juego de palabras que tú hiciste hace un momento cuando narraste ese episodio en donde yo me voy a loguear, usuario y password, el laptop, la red, el factor de doble autenticación allí. Y quizás hasta allí la sensación es que es fácil, sí lo es, de hecho la implementación de eso no es compleja, pero acá la pregunta va es por ¿no te ha pasado que la percepción de los clientes es, oye, eso de montar eso, todo lo que tú me estás diciendo, me va a parecer costoso, eso es costoso, ¿no? O sea, o me imagino que hay un montón de tecnologías allí involucradas. ¿Cómo comienza una organización de tamaño medio? Y ahí es donde voy con lo concreto, a imaginarse cuáles serían esos primeros pasos y desmitificar eso un poco de que si bien me puede pasar lo mismo, esos primeros pasos son nada más para los grandes y eso no me aplica a mí porque yo no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a esa empresa de tamaño medio en ese sentido? Sí, la verdad es que eso va a depender obviamente a veces el apetito de riesgo que tiene cada organización. En cuanto a lo que refiere al tema de por dónde empezar, para nosotros una de las cosas más importantes en esta ecuación es la identidad. Y cuando me refiero a la identidad es quién soy yo digitalmente en la organización. Y la identidad a veces, no, o sea, nosotros aquí en Microsoft estamos tratando de ayudar a las empresas a evolucionar la forma en que gestionan la identidad, a hacer una gestión moderna de identidad. El típico caso en donde tú tienes una empresa y esa empresa tiene, por ejemplo, el control de dominio, que es lo típico, y el control de dominios hace un rol o tiene un rol dentro de la empresa para autenticación hacia los sistemas de Microsoft. Sin embargo, ese mismo entorno Active Directory permite integración con otros sistemas. ¿Para qué? Para que la experiencia del usuario sea de forma única, con un usuario y un password para la mayoría de los sistemas. Aunque no siempre se da el caso. A veces tú tienes que un desarrollador, en vez de hacer una integración con un componente como Active Directory, y en el caso de nosotros, para la identidad, existe lo que es el Azure Active Directory, que es nuestro gestor de identidad. O sea, yo como, digamos, desarrollador, en vez de hacer una base de datos que incluya el usuario y el password, lo ideal sería que yo me conecte al Azure Active Directory y ese sea mi proveedor de identidad. Y desde Azure Active Directory entonces yo gestione todo lo relacionado a los controles, a los grupos, y obviamente dentro de la aplicación pues el módulo de seguridad y todo lo que tiene que ver con eso, pero que mi punto de autenticación sea el Azure Active Directory. ¿Y por qué? ¿Por qué eso es importante? Bueno, la importancia está en que los controles que yo les hablé para correo electrónico, ahora yo lo puedo aplicar para una aplicación que está en las premisas, o una aplicación que esté en la nube de Azure, o una aplicación que esté en la nube de un tercero. No importa dónde esté la aplicación, si yo integro esa aplicación con el componente de identidad de Microsoft, entonces me permite aplicar los mismos controles de Zero Trust sobre esa aplicación. Y entonces ahí es donde empieza para una organización a tener más sentido todo esto, porque empieza a que la identidad sea parte de ese centro de protección. Porque si tú preguntas o tú buscas en los diferentes informes, incluso nosotros en Microsoft lanzamos un reporte recientemente de seguridad, y tú ves las estadísticas marcan que la mayoría de los ataques, el 80% de ellos, está relacionado con identidad.
está relacionada con que alguien le robó el password a la otra persona, está relacionada con que hubo un ataque hacia una contraseña débil, un password que lo adivinaron porque de password pone el Siben con la C mayúscula 2020 y un signo de exclamación al final. Espero no haberle descubierto el password a ninguno de los empleados allá. No revelaste información. Tranquilo, Dani. Entonces, pero ese es el problema. El problema está en la identidad. Entonces, si tengo tanto issue con el tema de la identidad, ¿por qué no empiezo a definir mis controles alrededor de eso? Los firewalls son importantes, digamos, los endpoint protection son importantes. No es que nada de eso sea importante o que tengo que quitar la mirada de un lado para ponerla en otra, pero hemos ignorado la importancia que tiene la identidad en todo esto. Y si tú te fijas, la identidad es la llave que abre todas las puertas. Con la identidad tú te conectas a la VPN, con la identidad tú te conectas al correo, con la identidad tú te conectas a tu computadora. O sea, el usuario y el password de forma general y tradicional es lo que tú necesitas para tener acceso a los recursos. Y por eso nosotros hemos volcado esa estrategia de Zero Trust alrededor de la identidad. Y es algo simple para los clientes de Microsoft empezar a adoptar. ¿Y por qué es simple? Bueno, porque ya Microsoft tiene una base, o la mayoría de los clientes tienen una base, por ejemplo, sobre Azure sobre Active Directory. Y muchos de ellos pues ya están utilizando Office 365, que usa Azure Active Directory Premium. Y muchos de ellos tienen la posibilidad, las funcionalidades, y a veces no lo saben, de que pueden ya empezar a integrar otras aplicaciones que no son de Microsoft con el Azure Active Directory y empezar a sacarle el provecho que te estoy mencionando sobre la identidad. Entonces, yo sé que es un tema de, a veces conocimiento, a veces, digamos, una mala idea de lo que, o hacia dónde debo dirigirme, quizá un poco de desconocimiento, pero la realidad es que si las empresas empiezan a tratar de centralizar el tema de identidad alrededor de un gestor de identidad como lo es Azure Active Directory y empiezo entonces a definir las políticas de seguridad. Entonces, estos escenarios como lo que estamos viviendo con Remote Work y el COVID, pues van a ser muy simples y transparentes. En el caso mío, por ejemplo, que trabajo en Microsoft, para mí, o sea, ir a la oficina y trabajar desde mi casa es exactamente lo mismo. Para mí no cambió nada, digamos, en la naturaleza, en la forma en que yo trabajo. Simplemente lo único que ha cambiado es que mi oficina ahora está llena de juegos y muñecas y cocina, porque mi hija ahora juega conmigo dentro de la oficina. Pero fuera de eso, o sea, mi interacción con la empresa y los recursos que yo tengo allá, pues son básicamente lo mismo. Y yo entiendo que es una experiencia que las empresas también pueden empezar ese camino, empezar a adoptar, empezar a centralizar, unificar, a quitar todas esas bases de datos que tienen por ahí en donde se repiten los passwords están en los post-it. Y lo que pasa es que tú tienes un usuario que tiene 10 sistemas y los 10 sistemas son passwords totalmente diferentes. Y cuando un administrador tiene que cambiar un password de un usuario, tiene que ir a 10 sitios diferentes a hacer lo mismo, complica. Y eso entonces, lo complicado es inseguro, porque entonces la gente empieza a crear las contraseñas repetitivas, bueno, cambio el password, le pongo, en vez de un 1 le pongo un 2, le pongo un 3, le pongo un 4 y llega un punto donde no sé si es el 5 o el 6, pero lo pongo los dos. O 2021, 2020, 2000. Es lo mismo. Entonces, o no lo actualizan, pasa el feliz año y después le pone, espérate, ahora es 2021, ya hice una complejidad, hubo un cambio en el password. Ese es el punto. Entonces ya más o menos ustedes entienden ahí parte de ese riesgo que está asociado a veces, digamos, porque no definimos no tenemos una idea clara de dónde está el riesgo en estos puntos. Y yo creo que la estrategia de Zero Trust definitivamente ayuda a tú entender que esos puntos alrededor de la identidad y esa fortaleza que yo puedo definir alrededor de la identidad, pues aporta muchísimo a lo que es una institución. Bueno, buenísimo. Luis, no sé si tienes algún comentario para ir cerrando entonces. No, de mi lado, de verdad, nada más me queda decirle a Julio, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tu aporte. Julio Ureña de Microsoft, señores, de verdad que un placer. Ojalá que se repita. Del lado de nosotros, pues aquí del lado de Siben, pues trayendo The Cloud Time siempre, todas las semanas. Gustavo, te cedo el cierre.
Gracias, Luis. Gracias, Julio. Mira, nos llevamos varias cosas. La primera es que debemos asumir una brecha. Eso está ahí. Esa es como que la frase más importante, al menos que yo me llevo como un accionable. Quizás lo otro es, no hay que comenzar con grandes cosas. Creo que el centro de todo esto es la identidad. Tú has iluminado escenarios concretos del día a día, típicos que siempre hemos escuchado y que inclusive hemos vivido. Por lo tanto, al igual que Luis, yo te digo, no solo gracias, sino también atento para una próxima invitación, porque bien sabemos que desde el punto de vista de seguridad y sobre todo desde Microsoft hay mucho más que hablar. Ya buscaremos otro buen momento para poderlo hacer. Así que, Julio, gracias. Si brevemente nos dejas un mensaje allí de cierre y las redes sociales para que las personas te puedan seguir, Julio. Sí, no, igual, muchas gracias a ustedes por el espacio. Creo que este Cloud Time está súper interesante para pues toda la audiencia. Pueden aprender un poquito más de esa tecnología que hoy en día pues nos vemos tan envueltos en todo este mundo de la tecnología. Y creo que es un espacio súper interesante para poder aprender y compartir. Gracias por la oportunidad y la confianza, y espero que de verdad podamos en otras oportunidades pues también seguir colaborando. En lo que respecta a las redes sociales, pues me pueden buscar así mismo Julio Ureña, tanto en LinkedIn, Twitter, en YouTube. Tengo un canal ahí donde enseño hacking. O sea que si están interesados en aprender un poquito de hacking y entender un poquito más la parte técnica de lo que tiene que ver con todo esto, pues se dan una vueltica por allá y con gusto ahí me tendrán apoyándoles. Así que les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias por el tiempo. Seguro. Gracias Julio, de verdad. Bueno, señores, este fue otro episodio de Cloud Time. Nos vemos en la nube y por favor no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales @Cibentech, en Twitter, en Instagram, y estamos en LinkedIn también como Cibent Technology. Ya saben, fuimos de Cloud Time. Hasta luego. Bye bye. Chao, chao. Bye bye.